Para aquellos que están aquí por primera vez, bienvenidos a la Iglesia Bíblica del Salvador Jesucristo. Aquellos que son de casa también, bienvenidos. Nos da un gusto de poder reunirnos juntos y exaltar el nombre del Señor. Como mencioné, estamos en el Evangelio de Mateo. Y voy a invitarle a que abra su Biblia a Mateo, capítulo 8. Mateo 8. Y antes de leer, quiero recordarle algunas cosas que Mateo nos ha venido instruyendo, simplemente por el hecho de que hemos estado un poco tiempo fuera del Evangelio de Mateo. Quiero recordarle que el punto del Evangelio de Mateo es mostrarnos que Cristo el Mesías es Rey. No simplemente que Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, pero que Él es Dios encarnado, y como Dios encarnado, Él es Rey. Y Mateo hace esto en la genealogía de Mateo capítulo 1. Nos viene mostrando que legalmente hablando, Cristo es el Mesías y Él es el Rey. Él viene de la descendencia davídica de David. Entonces, lo vemos en el capítulo 1. En el capítulo 2, las profecías señalan a la realidad que Cristo es el Mesías y Él es el Rey. Él es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. En el capítulo 3 vemos el bautismo de Jesús, donde la voz divina de Dios el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien yo me he complacido. La voz divina testifica que Jesús es el Mesías y Él es Rey. En el capítulo 4, en la tentación de Satanás sobre Jesús, Jesús certifica las cualidades espirituales, que Él es el Mesías y Él es el Rey. Y del capítulo 5 al capítulo 7, Jesús sube al monte, se dirige a sus discípulos y da el mejor sermón que todo el mundo ha escuchado en la historia de sermones. Él es el predicador mejor de todos los predicadores. Y del capítulo 5 al capítulo 7, Jesús testifica por medio de teología que Él es el Mesías y Él es el Rey. Y entonces, de todas estas verificaciones que vemos en el contexto de Mateo, Mateo nos lleva ahora al capítulo 8, que en sí del capítulo 8 al capítulo 12 lo que vamos a ver es milagro tras milagro tras milagro. Y este es el punto. Si no creen su genealogía, si no creen las profecías, si no creen el hecho de que el Padre él mismo testifica que Él es Dios, si no creen en el hecho de que Él vence donde Adán cayó, Él vence las tentaciones de Satanás, y si no creen su mensaje, entonces los milagros van a testificar sin duda de que Él es Dios y de que Él es Rey. Y por lo tanto, quiero que leamos Mateo capítulo 8, versos 1 al 4. En honor y reverencia a su palabra, voy a invitarle a que se ponga de pie. La palabra dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Hoy en día se ha hecho muy famoso a través de series y películas hablar acerca de tópicos que en inglés se llaman zombies, en español los zombies, que son estas figuras tipo muertos pero vivos. O sea, están, y dependiendo como shows en inglés, que uno que se llama The Walking Dead, o sea, los caracterizan de esa manera, y están muertos, se ven feos, se ven horribles, están muertos, y la idea es que si el zombie te llega a tocar y específicamente morder, entonces tú te conviertes ¿en qué? En un zombie. Entonces ese es el miedo, ese es el afán de las películas. Pero muy interesante, hermanos, toda persona que tenía lepra en el tiempo de Jesús era visto como un zombie.
Muchos los miraban específicamente con esa frase, muertos vivos. O sea, están vivos, pero parece que están muertos. Eran tratados como muertos. Y era interesante porque aún el miedo era tan grande que si un leproso te tocaba, inmediatamente tú eras considerado alguien que está contaminado, y el temor era que te iba a pegar a ti la lepra también. Lo que vemos en este pasaje es una realidad. Hay un punto en este sermón, hay un punto en este pasaje. El punto no es si Jesús puede sanar. El punto es, ¿querrá Jesús sanar? Lo que el leproso le está diciendo a Jesús no es, ¿podrá Él sanarme? La pregunta es, ¿querrá Él sanar a un leproso como yo? Y esa es la pregunta que yo quiero que tú tengas en mente. Tal vez estás aquí en esta mañana y dices, yo no tengo lepra. No, pero tienes algo muy similar. Y el problema o la diferencia al leproso que se da cuenta, tú tienes algo que tal vez no te has dado cuenta, pero muy similar a la lepra. Entonces nuestro texto dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y inmediatamente Mateo nos recuerda a dos realidades. Quiero que regreses rápido a Mateo capítulo 4, verso 24 y 25, para que entendamos un poco la escena. Mateo 4, 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y ese es el punto. Quiero que recuerden algo. Antes de que Jesús suba al monte y dé su discurso específicamente a sus discípulos acerca de las bienaventuranzas, de la ley y todo lo que aprendimos en las semanas atrás del capítulo 5 al 7, antes de eso Jesús estaba sanando. Jesús estaba haciendo milagros. Su fama en cuanto a hacedor de milagros ya había corrido, como vemos aquí, por muchas partes del tiempo de Jesús y por muchas partes de Israel. Y entonces mucha gente ya había venido, había escuchado de su fama. Y luego Jesús da su prédica en el Sermón del Monte. Y solo quiero recordarte de algo, cómo termina el sermón. Mateo en el verso 28 nos dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y para recordarles, la idea aquí es que los escribas citaban a otros rabinos, los escribas citaban al Talmud, los escribas citaban a otros escritos para agarrar su autoridad. En otras palabras, decían algo y luego decían, lo digo como lo dice el Talmud. Su autoridad venía en sí del Talmud. El Talmud verificaba sus enseñanzas. Pero Jesús, y lo vimos a través del Sermón del Monte, todo lo que enseña, Él dice cosas como ustedes han oído en la ley de Moisés, pero ahora ¿qué? Yo les digo. Y en ese sentido la gente se asombró porque nunca habían escuchado. Todos los rabís siempre nos hubieran señalado a otros rabinos del pasado o a otros documentos del pasado. Jesús no hace eso y la gente se admiraba. Se admiran por sus milagros en el capítulo 4, se admiran por sus enseñanzas en el capítulo 7. Y la imagen es esta, que el grupo ha estado esperando a que Jesús bajara del monte para que Él continuara con sus milagros. Esa es la escena del capítulo 7 y la palabra es clara, le seguía mucha gente. Acoluteo. Eso es importante porque la palabra seguir aquí es como tú sigues a tu deporte favorito. O sea, lo sigues. ¿Eres fanáticos del deporte que te gusta? Como yo ayer, los Bears por fin le ganaron a los Packers en un juego de playoffs en fútbol americano. Yo dormí con los angelitos anoche, por eso hasta me puse corbata anaranjada. Creo que yo y Zach, mi hijo mayor, despertamos a mi esposa como unas 2 o 3 veces porque el juego se alargó un poco. Pero el punto es, seguimos. Nosotros entendemos el seguir, ser fanáticos de un deportista, de tal vez una actriz, de alguien en las redes.
Pero es muy diferente a lo que se refiere aquí. El punto aquí es, eran simplemente fanáticos de Jesús, seguían a Jesús, pero con el fin y la esperanza de que simplemente fueran sanados. No los seguían como discípulos. Y esto es muy importante entender, porque hay muchos cristianos hoy en día, y no nos ayudan muchos predicadores de hoy en día, que simplemente siguen a Jesús como fanáticos. Si yo sigo a Jesús, yo he escuchado por ahí que Él me va a dar un nuevo trabajo. Si yo sigo a Jesús, yo he escuchado por ahí, aunque sea feíto, Él me va a dar una novia. O aunque sea feíta, Él me va a dar un novio. Y seguimos a Jesús por las cosas que Él nos puede dar. Y yo necesito que tú sepas, ese no es un discípulo. Nosotros no seguimos a Cristo por las cosas que Él nos puede dar. Los discípulos siguen a Cristo por el acto que Él ya hizo en la historia. Que es cuando tú y yo éramos pecadores, Cristo entregó su vida por nosotros. Es por ese hecho que nosotros seguimos a Cristo. Si viene el aumento del trabajo, gloria a Dios. Si no viene el aumento del trabajo, gloria a Dios. Venga o no venga, yo sigo siguiendo ¿a quién? A Cristo. Yo quiero que tú sepas esto. Si tú estás aquí con el pensar de que Cristo va a mejorar mi vida, o Cristo va a mejorar mi matrimonio, o Cristo va a solucionar todos mis problemas, bueno, déjame decirte, eso no es siempre la realidad. No es siempre lo que sucede. La vida es bien cruel, pero de algo estoy claro. Mejor vivir con Cristo en medio de estos problemas y dilemas que vivir fuera de Él. Amén. Y ese es el énfasis aquí, hermanos. No podemos ser como la gente que simplemente sigue buscando sacar algo de Cristo. Y en medio de esta multitud, el verso 2 nos dice, y he aquí vino un leproso. Yo lo puedo imaginar. El grupo está ahí amontonándose. Jesús, yo quiero ser sanado. Y entra un leproso. Yo me lo imagino de esta manera. Se abrió la multitud como el mar rojo. Porque viene el leproso y él es un zombie. Si él te toca, tú quedas contaminado. Entonces yo puedo ver cómo él llega a Jesús, porque todos dijeron, ¡uy! Que se vaya el leproso. O sea, y se movieron todos a un lado. Es como yo me imagino la escena. El texto no dice eso. Pero el pasaje dice, he aquí vino un leproso. La traducción en español no nos ayuda. En el griego el énfasis es, no lo vas a creer. No es posible. En inglés, can you believe this? O sea, ¿puedes realmente creer? Vino un leproso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es esa la reacción de cómo viene el leproso? Vamos a pasar un tiempo en el Antiguo Testamento simplemente porque es importante que usted entienda cuál era el problema con el hecho de que un leproso se acerca a Jesús. Vaya conmigo a Levítico capítulo 13, versos 1 al 3. Levítico está en el Antiguo Testamento y más que decirlo, quiero mostrárselo. Levítico 13, en sí no vamos obviamente a leerlo todo, pero del capítulo 13 y 14 están todas las instrucciones de lo que un leproso tenía que hacer. Ahora, la lepra, y esto es muy importante entender, en el Antiguo Testamento la lepra era una infección que salía en el piel, pero el punto aquí es que, por ejemplo, nosotros hoy en día escuchamos una infección simple de la piel que se llama eczema, donde se pone blanca y simplemente con un poco de crema y cosas así rápidamente se sana. En el tiempo de Jesús, aún cosas como eczema hubieran sido consideradas lepra, y por eso lo que va a ver es que el capítulo 13 nos da todos los casos que existían en el tiempo de Moisés que tienen que ver con enfermedades de la piel, y a todas se les llamaba lepra porque las acciones a todas eran las mismas. Algunas eran más severas que otras. Y entonces lo que quiero que vea aquí es capítulo 13 verso 1 dice,
habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, u erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y este es el punto. Cuando alguien tenía una infección de piel, dependiendo, de nuevo, hay diferentes grados, algunos sanaban más rápidos que otros, pero todos tenían el mismo ritual. Eran sacados del campamento. Ahora, no tengo tiempo de explicar esto, pero imagínenselo así. En el tiempo de Israel, las tribus fueron divididas en el desierto. Hay 12 tribus. El tabernáculo de Moisés está en el centro. Pero el punto es que hay una zona. Imagínense una zona, y el campamento es esa zona, y esa zona es considerada sagrada. Para darle una ilustración, si estoy aquí, estoy en el lado sagrado. Al momento que llegue a donde está Héctor, ya estoy en lo que se consideraría la tierra inmunda. O sea, no es que físicamente o espiritualmente la tierra inmunda, pero había un campo en el campamento que era sagrado. Personas, no se los imagine como a 100 millas, están en Dayton y nosotros en Columbus. No es la idea ahí. Hay una zona que es considerada sagrada o santa, y luego cerca de ahí salían y tenían que vivir los que estaban leprosos y tenían que estar fuera de la comunidad. Y ese es el punto. El sacerdote miraba, él era el doctor de ese tiempo, y él miraba la piel y analizaba, y si miraba lo que acabamos de leer aquí, está blanca, se mira rara, entonces el sacerdote decía: esta persona es inmunda, tiene que pasar mínimo 7 días fuera del campamento. Al 7º día la persona podía regresar, y si la piel se le quitaba, se hacía una ceremonia de purificación y la persona entraba de regreso a la comunidad de fe. Esa es la idea. Pero hay otro aspecto, y esto es lo importante. La lepra, a diferencia del resto de las enfermedades del Antiguo Testamento, también tenía un aspecto espiritual. Y esto es lo importante de entender de este pasaje. No me lo crea a mí. Vea lo que dice Levítico capítulo 13, verso 45 y 46. Note lo que dice: y el leproso, en que hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Y esta es la idea, hermanos. El leproso, cuando alguien estaba cerca de un leproso, el leproso, por la ley de Moisés, tenía que gritar: inmundo, inmundo, o sucio, sucio, o impuro, impuro, para que el resto supiera y se pudiera apartar. Y note, eso es lo increíble de este texto. Por eso Mateo lo pone: no vas a creer. Vino un leproso, porque legalmente un leproso no tenía que estar acercándose a Jesús. Legalmente un leproso no tenía que andar con las multitudes. Y sin embargo, ese es el asombro. Viene un leproso. Pero esto es lo interesante. John MacArthur, D.A. Carson, Grant Osborne y muchos comentaristas más no solo notan que la lepra era una enfermedad física, pero también era un decreto espiritual. Que ceremonialmente estas personas eran consideradas inmundas y por lo tanto tenían que hacer morada fuera de lo sagrado. No podían estar con la gente que adoraba al Señor, no podían estar con la gente que cantaba al Señor, porque más que una enfermedad, ellos espiritualmente eran considerados inmundos. Y por lo tanto, MacArthur dice: la lepra en el Antiguo Testamento era la ilustración visible que Dios usaba para mostrarnos la realidad que todo el mundo, desde que Adán y Eva pecó, tienen una lepra espiritual. Todos nosotros tenemos la lepra espiritual que se llama pecado. Todos nosotros
aparte de Cristo, si Cristo no es nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos identificarnos con este personaje que tiene la lepra, porque todos nosotros somos ceremonialmente llamados impuros, inmundos. Esa es la conexión que yo quiero que usted tenga en mente. Esta persona no solo tiene una enfermedad física, bajo la ley de Moisés, él también tiene una enfermedad espiritual. Lo interesante es, este leproso se acerca a Jesús. Ya vimos por qué el asombro de Mateo, pero cómo se acerca es impresionante. El verso 2 dice, aquí vino un leproso y ¿qué? Se postró y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Hay tres verdades de cómo se acerca el leproso. En primer lugar, se postra. La palabra en griego es proskuneo. En el contexto aquí se refiere a alguien que tiene reverencia, que tiene respeto, pero la palabra proskuneo, también es una palabra que se refiere a adoración. Y el punto aquí es que el leproso reconoce algo de Jesús que es muy distinto al resto de los rabís y los sacerdotes y los fariseos de su tiempo. Porque nadie se atrevería a postrarse enfrente de un rabino. Nadie se atrevería a postrarse enfrente de un líder o un fariseo. Pero este ve a Jesús, lo ve como alguien distinto. Y al verlo y al escuchar y ver lo que Jesús había hecho hasta este punto, su respuesta al ver a Jesús es una de adoración. Es una de rendimiento. Él se postra, proskuneo, se postra delante de él en manera de reverencia, en manera de adoración. Y no solo eso, pero él le dice, Señor. Y hermanos, esto es muy importante porque a través del Evangelio de Mateo vamos a ver que muchos no van a tener problema con decirle a Jesús, Maestro. Es más, muchos no van a tener problema de decirle a Jesús, buen maestro. Hay muchos que no van a tener problema en decirle a Jesús, profeta. Hay muchos que no van a tener problema con darle títulos a Jesús, pero todos van a tener problema con el hecho de que algunos le llaman a Jesús Señor. Y ese es el dilema de nuestro mundo. El musulmán no tiene ningún problema con decir, Él es un buen profeta. La cultura de hoy en día no tiene ningún problema con decir Jesús es un buen modelo a seguir. Era cariñoso, cuidaba a las viudas, le daba de comer a los pobres, sanaba a los enfermos. ¡Qué buen modelo a seguir! Hay algunos incluso ateos, no tienen problema con la mayor parte de las enseñanzas de Jesús. Pero todos tienen problema ¿con qué? Con decirle Señor. Y yo tengo que preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu punto de vista de Cristo? Porque no basta de verlo como profeta, y no basta con verlo como un buen maestro, y mucho menos verlo como un gran modelo a seguir. Si no lo ves como tu Señor y tu Salvador, no has entendido quién es Jesús. Porque Él es más que profeta y más que maestro y más que un modelo a seguir. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y este leproso reconoce quién es Jesús. Le adora, le dice Señor, pero hay otro aspecto interesante aquí. Él dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vemos la confianza, la fe en un aspecto que tiene el leproso. La palabra que usa es dumasai, que viene de la palabra griega dunamis, que simplemente significa dinamita. Es donde viene la palabra español dinamita. En otras palabras, él dice, yo sé que tú tienes el poder para sanarme. Es importante entender esto porque muchos de nosotros pensamos a veces que es la fe que lleva a la sanidad. Pero quiero que noten aquí, el leproso no tiene fe en sí mismo. Él reconoce que es el objeto de su fe,
que lo puede sanar. En otras palabras, el leproso viene a Jesús, y yo argumentaría en un aspecto tal vez sin fe. Conoce que es alguien digno de adorar, conoce que es alguien que es Señor, pero le falta la fe en creer en la compasión de Jesús. ¿Estará Jesús dispuesto a sanar a un leproso como yo? Pero no duda en el hecho de que si Jesús está dispuesto, Él va a hacer ¿qué? Sanado. O sea, yo quiero que noten esto. Él no duda en el objeto de su fe. El objeto de su fe es Cristo Jesús. No es duda en ¿podrá Cristo sanarme? Él sabe, si Cristo quiere sanarme, Él puede sanarme. Lo que no sabe es si Cristo tiene la compasión, la disposición para sanarle. Y esto es importante. Es importante entender para nosotros, porque muchos de nosotros tenemos ese punto de vista de Cristo. Yo no sé tu pasado, yo no sé tus pecados, yo no sé los errores que has cometido. Tal vez el día de hoy estás practicando el pecado, estás viviendo en pecado, y tú sabes, si Cristo quiere sanarte, Él puede. Tu duda no es ¿podrá Cristo sanarme? Tu duda es ¿querrá Cristo sanarme? La pregunta es una de compasión. Y este es el punto principal del pasaje. ¿Tendrá Cristo la compasión para sanar a esta persona? Y de nuevo tenemos que imaginarlo como su vida era. Aislado, fuera de la comunidad de la gente, rechazado, visto como alguien horrendo, como una persona horrorosa o espantosa, como un zombie, o sea, visto como un muerto vivo. La cultura lo había despreciado, y todo eso está en su pensar. Y él viene a Jesús, y su pregunta no es una de ¿podrá Él sanarme? Es ¿querrá Él sanarme? ¿Tiene Cristo compasión para sanarme de este pecado? Yo no sé qué pecado estás batallando tú. No sé cuál es el pecado que tú estás enfrentando. Tal vez es una acusación del pasado, tal vez es una realidad presente, pero yo quiero dejarte saber que Dios es un Dios lleno de compasión, y Él no rechaza al pecador que viene específicamente de esta manera, con humildad, reconociendo que el único que lo puede salvar es Cristo Jesús. Yo quiero que notes aquí la desesperación de este hombre. Este hombre no viene a medias. Yo quiero que entiendan algo aquí. Él dice, si tú quieres, puedes limpiarme o puedes sanarme. Hermano, Él no está diciendo, bueno, quítame este pecadito aquí, pero déjame este sí me gusta. Quítame el que está en este lado, pero este no lo toques. No. Él reconoce su crisis, reconoce su enfermedad, y Él quiere ser limpio completamente. Todo aquel que viene a Cristo, hermano, no viene a medias. Si tú quieres saber, realmente he sido redimido, realmente reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador, la respuesta a esa pregunta es simple, y te la voy a hacer de moda de pregunta. ¿Es Cristo tu todo en todo? ¿Es Cristo tu primero? ¿Es Cristo tu anhelo a vivir? ¿Vives para la gloria de Él? Si tu respuesta a esa pregunta es sí, tú eres redimido, reconoces exactamente que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Pero todos tenemos que entender que nadie viene a Cristo a medias. Nadie viene a Cristo diciendo, bueno, quiero seguirle, pero también quiero vivir mi vida. No. Aquel que entiende quién es Cristo y entiende su condición espiritual, reconoce que está muerto en sus delitos y pecado, no viene diciendo, quítame esto, pero déjame esto. Vienen con una entrega total. Se postran. Dicen, Señor, si tú quieres, límpiame y yo seré ¿qué? Limpio. Porque, hermanos, no hay ningún pecado que Cristo no nos pueda salvar. No hay ningún pecado, por más horrible que sea, que Cristo no nos pueda redimir. Y no quiero que pierda de vista de esto. El leproso no simplemente está diciendo,
sáname de mi herida. Lo vamos a ver en el texto. Él está diciendo, líbrame del hecho de que yo ceremonialmente también soy inmundo. No es simplemente una sanidad física que Él está pidiendo. El verso 3, ¿cómo responde Jesús a esto? De nuevo, la pregunta es, ¿tendrá Cristo compasión para sanarme? El verso 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y note aquí, y al instante su lepra, ¿qué? Desapareció. Ahora, yo creo que veamos algo. No lo mencioné, lo quiero mencionar aquí. Mateo no agrupa los milagros de Jesús cronológicamente. Para decirlo de otra manera, Él no nos está dando el tiempo histórico cuando estos milagros sucedieron. Si quiere un tiempo histórico, tiene que leer el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Mateo, a propósito, porque nos está dando una idea, está agrupando estos milagros topicalmente. Lo veremos la próxima semana y la semana después. Aquí Él va a sanar a un leproso, la próxima semana un centurión, y la semana después de esa vamos a ver que Él sana a la suegra de Pedro. Y era una mujer considerada aislada, no porque es suegra, hermanos, por favor, compórtense, sino por el simple hecho de que era mujer. Y en la sociedad, las mujeres eran visto de menos. El centurión no es judío, era visto de menos. Y obviamente el leproso es visto de menos. Pero ese es el punto. Mateo nos está enseñando una enseñanza mayor a agrupar a estos tres juntos. Y el punto que quiero que vea aquí es que Jesús, a diferencia de lo que aprenderemos la próxima semana donde sana con su palabra, aquí Jesús, ¿qué dice el texto? Extendió su mano y ¿qué? Lo tocó. Yo quiero que usted entienda algo. Jesús no tenía que tocarlo para sanarlo. Lo vamos a ver en otros pasajes en el Evangelio de Mateo. No era necesario tocarlo. ¿Por qué Jesús toca a este individuo? Y va más allá de simplemente mostrar su compasión, que es parte de eso, pero no es la lección primordial. La idea aquí es lo que Levítico capítulo 5 dice. No tiene que ir ahí, yo se lo voy a leer. Pero quiero que entienda algo acerca de la ley. Estos son pecados que si uno cometía inconscientemente o conscientemente eran considerados inmundos o contaminados. Y note, Levítico 5 dice, si alguien peca, al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. El pecado ahí es, te llamaron a corte, tú sabes la verdad y testificaste mentira. Eres culpable, eres considerado inmundo. Y luego llegamos a los pecados ceremoniales. Verso 2 dice, si alguien toca cualquier cosa inmunda, ¿qué son estas cosas? Ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. Traducción, es considerado ceremonialmente inmundo. So, habían animales considerados inmundos y se habían muerto y tú los tocas, ya sea por intención o ibas caminando, no te diste cuenta, tocaste a uno, eras considerado inmundo. Falso testimonio, tocar animales inmundos que han muerto, los dos te contaminaban. Pero luego, tercer categoría. O si toca inmundicia humana, como en el caso de la lepra, de cualquier clase que sea la inmundicia con que se contamine sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Traducción, será considerado inmundo. En otras palabras, esto es lo que quiero que vea. Bajo la ley de Moisés, al instante que Jesús toca al leproso, Jesús es ¿qué? Inmundo. Ceremonialmente hablando, Jesús ha sido contaminado. Entonces, ¿por qué Jesús está dispuesto a tocar este leproso? De nuevo, va más allá de simplemente un acto de compasión. Jesús no está abogando por abrazos de Jesús para la gente, como vemos algunos evangelizar, free hugs from Jesus, y luego tú le das un abrazo al pecador. No es la imagen que Jesús quiere mostrar aquí.
Lo que Jesús está mostrando aquí es una realidad magnífica. Es una verdad extravagante. Que todos nosotros, si tocamos a un leproso, somos contaminados. Pero cuando Cristo toca a un leproso, Él no es contaminado. El cambio no va hacia Él. El cambio va hacia la persona que Él tocó. En vez de Él ser contaminado, Cristo al tocar al leproso lo limpia. Y es la misma realidad con nuestro pecado. Cristo no puede ser contaminado por tu pecado. Cuando Cristo agarra a un corazón pecaminoso, ese corazón pecaminoso no lo contamina a Él, sino que lo al revés sucede, lo opuesto sucede. Ese corazón es limpiado, el corazón de piedra se convierte en carne, el corazón perdido ahora ha sido hallado, el corazón duro ahora ha sido quebrantado. En el toque de tu Salvador, Él no se contamina. La evidencia de que Cristo te ha tocado espiritualmente hablando se ve en el hecho de que tú has sido limpiado. Hermanos, una realidad, es una belleza extravagante, y por eso el mismo texto lo afirma. No dice, y mañana fue limpio, y el día después fue limpio. ¿Qué dice el pasaje? Inmediatamente se le desapareció la lepra. Hermanos, cuando Cristo te salva a ti, es instantáneo. El proceso de santificación, o sea, nosotros vamos santificándonos día tras día, pero cuando reconocemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador y creemos con fe que Él nos ha redimido de nuestros pecados, esa salvación es inmediata, es instantánea, declarados justos. ¿Por qué? Por la fe en Él. Amén. Es instantáneamente. Tú no tienes que dudar si podrás perder tu salvación de aquí a 5 años. Si Cristo te ha salvado, Él te tiene en sus manos y te mantendrá salvo. La pregunta es no es si Cristo puede mantenerme salvo. La pregunta es, ¿realmente yo he puesto mi fe en Él? Y el pasaje es claro aquí. Esta persona fue instantáneamente sanada. Su lepra desapareció. Y nos lleva al verso 4. Jesús le dijo, mira, esto es muy interesante, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Ahora es interesante que Jesús diga no le digas a nadie, porque el milagro lo hizo en frente de ¿qué? De una multitud. So es como, lo bueno es que en este tiempo no habían teléfonos y TikTok, sino imagínate, Jesús se hubiera ido viral. O sea, Jesús sana a un leproso, oh mira, y ahí en las redes. Pero no había teléfonos, no había internet, no había TikTok, gloria a Dios por eso. No había nada de ello. Pero ¿por qué Jesús le dice no le digas a nadie habiendo una multitud? El Evangelio de Marcos usa esta frase mucho de no le digas a nadie, no le digas a nadie. Es lo que algunos teólogos llaman el silencio mesiánico o el secreto mesiánico. Pero el punto aquí es, Jesús no quería confundir a las multitudes. Y por eso no quería que esta persona fuera y testificara a las multitudes lo que le pasó, porque no quería que las multitudes simplemente lo vieran a Él como alguien que sana enfermedades. Y por eso Jesús le dice, no le digas a nadie, pero aquí está el meollo del asunto. Si no, ve y muéstrate a quién, al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó que Moisés, aquí está el meollo, para testimonio ¿a qué? A ellos, a los sacerdotes. Ahora, de nuevo, sea paciente conmigo en esto. Para entender esto, tenemos que entender qué es lo que dice la ley. Y lo voy a hacer rápido, pero vaya conmigo a Levítico 14. Yo quiero que usted lo lea, que no simplemente crea mis palabras, sino que lea lo que el texto dice. Pero Levítico 14, este es el significado de este milagro. Levítico 14:10. Aquí está el énfasis de el leproso regresa al sacerdote de nuevo como aprendimos para ser examinado. Y esto es lo que dice 14:10. Y éste lo mirará
y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubra a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y declarará, perdón, yo estoy en el capítulo 13, por eso dije, me suena raro, perdón, 14, verso 10, ok, aquí está. El día octavo, esta es la ofrenda, el día octavo tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina, para ofrendar amasada con aceite, y 1 log de aceite. Y el sacerdote que le purificará, presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el resto del pasaje nos explica la ceremonia de que le ponían aceite en la oreja y todo lo que se hacía. Pero el punto aquí es que después de 7 días, al octavo día, se presentaba al sacerdote. El sacerdote miraba su piel, se presentaba con sus ofrendas, y al final de la ceremonia, esta persona era declarada limpia. Ahora, hay otra realidad más. Dijimos desde el inicio, le he estado recalcando, que más que una contaminación y enfermedad en la piel, esto también requiere una ceremonia, porque esta persona está ceremonialmente o espiritualmente también inmunda. Y por lo tanto, la ceremonia no terminaba ahí. Ahora note el verso 19. Después de esto, verso 19... ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio, ¿por qué? Por el pecado. Quiero que note algo aquí. El sacerdote ya ha ofrecido otro tipo de ofrendas que no limpian pecado, simplemente es para decir, esta persona ha sido sana físicamente. Pero había otra ofrenda. Porque este pecado, más que un pecado físico, una enfermedad física, también tenía con ella la realidad que la persona era inmunda espiritual. Y por lo tanto ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después dehogará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y él ¿qué? Será ¿qué? Limpio. Ok. La ceremonia funciona. La ley funciona. Ahora, regresando a Mateo. Lo voy a leer otra vez, entendiendo el contexto de que había una ceremonia para que él fuera declarado limpio físicamente, y otra para que fuera declarado de su inmundicia espiritual y limpio de esa manera. Pero quiero leer atentamente otra vez el verso 4. Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Este es el meollo del asunto, hermanos. Lo que el judío hubiera esperado oír es: ve al sacerdote, haz tu ofrenda como dice la ley de Moisés, preséntate a él para que él te ¿qué? Purifique, para que su ceremonia te limpie. Pero Jesús no dice, ve y preséntate y haz la ofrenda para que seas limpio. La palabra dice para que seas ¿qué? Testimonio. Hermanos, ¿qué es testimonio? Es testificar que algo ya me sucedió. Traducción: ve al sacerdote, haz y obedece la ley de Moisés, haz los ritos de la ley de Moisés. Pero a diferencia de que en el Antiguo Testamento gente hacía ritos para ser limpiados, Jesús está diciendo, tú vas a ir y hacer este rito no para ser limpiado, pero para mostrarle a los sacerdotes que alguien ya que te limpió. Oh, hermanos, yo no sé si estás captando la belleza del pasaje, pero Cristo le dice a esta persona, tu lepra física y tu inmundicia espiritual, ambas fueron lavadas y sanadas por la obra redentora de Cristo Jesús. Un toque
fue suficiente para tomar a un pecador y a alguien con una enfermedad grave y sanarlo. Y por eso, hermano, algunos dirán, bueno, Jesús tuvo compasión de este leproso porque lo sanó, pero tal vez tú conoces a alguien que estuvo enfermo por muchos años de cáncer, nunca fue sanado, y si tu conclusión es, oh, bueno, Jesús no tuvo compasión de esa persona, no conoces a Jesús. Porque, hermanos, si el punto de este pasaje fuera simplemente mostrarnos que la compasión de Jesús se ve mayormente en el hecho de que Él sana enfermedades, el texto hubiera terminado en el verso 3. Pero el texto termina en el verso 4 porque la compasión de Jesús no se ve en el hecho de que Él puede sanar enfermedades. La compasión de Jesús siempre se ve en que cuando éramos enemigos de Él por medio de nuestro pecado, Cristo por amor nos salvó y nos redimió a nosotros. En otras palabras, ya sea que Cristo nos sane en esta vida o en la vida venidera, tarde que temprano vamos a ser sanados. Porque aquel que entra al cielo, dice Apocalipsis, no habrán lágrimas, no habrán llantos, ya no habrá más dolor. La compasión de Jesús, hermano, no se mide por el hecho de que Él puede sanar enfermedades. La compasión de Jesús siempre se ve y se manifiesta en el hecho de que Él sana y salva a pecadores. Y el punto, hermanos, aquí, la compasión de Jesús en este milagro nos señala a una gran verdad. El remedio de tu pecado es Cristo y solo Cristo y nadie más que Cristo. Spurgeon dice esto: solo Cristo es el remedio para enfermas almas llenas de pecado. No busques un remedio en alguien más. No busques un remedio en cosas más. Si tú quieres ser sanado y lavado de tu pecado, de tu condición de lepra espiritual, corre a Cristo, porque Él es el único que puede salvarte y que te use para testimonio a los demás. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por el privilegio, la oportunidad que tú nos das de venir delante de ti, de poder cantar, de poder orar, de poder aún celebrar la cena del Señor. Y Padre, te damos gracias porque el poder no está en las palabras de un hombre, el poder no está en la estructura de un sermón, el poder está en tu misma palabra. Que sea el Espíritu Santo que traiga convicción de pecado a nuestros corazones. Que sea el Espíritu Santo que nos abra los ojos a ver la belleza y la grandeza de tu majestad. Oramos esto en tu nombre. La Iglesia de Cristo dice amén.